Bien, hermanos, hoy tenemos para abordar el tema de la adopción. Algo habíamos mencionado ya, pero vamos a partir de ahí hoy. Y en el tema de la adopción, estamos ubicados en el capítulo 22. Después de haber hablado de la justificación, seguramente ustedes han leído ya, pero por razón de tiempo debemos avanzar y vamos a hablar de la adopción. Cuando hablamos de adopción, es el acto en el cual Dios nos hace miembros de la familia de Él, de la familia de Dios. Y siendo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo lo que nosotros conocemos como la deidad, siendo el Hijo de la misma sustancia del Padre, podríamos decir que solo Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios y que nosotros, los seres humanos, los hijos de Adán, podemos llegar a ser hijos de Dios por medio de la adopción. Creo que la palabra adopción es muy clara para nosotros. En nuestro tiempo, el tema de la adopción es algo que no es desconocido. Sabemos nosotros que existe una institución en Colombia, un ente gubernamental como es el Instituto Colombiano del Bienestar Familiar, que se encarga de adelantar procesos de adopción con los niños que les restablecen sus derechos, y familias que puedan adoptarlos terminan quedándose con ellos. No pertenecen de forma natural o biológica a esas familias, pero por medio de la adopción, estos niños pueden llegar a tener un papá y una mamá. Bueno, esto solo para ilustrar un poco. Cuando hablamos de la adopción como hijos de Dios, nosotros tomamos lo que habíamos visto en Efesios en algún momento, Efesios capítulo 1, y quisiera que pudiéramos leer esta pequeña porción de la Escritura, a raíz de que ahí abiertamente el apóstol Pablo, hablándole a esta comunidad, les deja claro acerca de cómo llegaron a ser hijos de Dios. Y en el capítulo 1 dice, versículo 5, Efesios capítulo 1, versículo 5, dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Este verso 5 nos deja a nosotros la información precisa de cómo es que llegamos a ser hijos de Dios. El texto dice que ahora somos hijos de Dios por medio de Jesucristo, porque fuimos adoptados con base en que Él nos predestinó para ese fin. Por eso el tema de la predestinación, del cual ya hablamos, es sumamente importante. Y mirando este versículo, solo pueden llegar a ser hijos de Dios los predestinados. Y solo pueden llegar los predestinados a ser hijos de Dios por medio de Jesucristo, como dice el versículo, según el puro afecto de la voluntad de Dios. Bueno, llegar a ser ahora miembros de la familia de Dios es un enorme, un altísimo privilegio, como lo mencionamos hace 8 días, ¿no? No es nada pequeño, es algo que nuestra mente no logra dimensionar. Creo que en el ejemplo que colocábamos hace 8 días de ser adoptados por una familia pudiente, un personaje muy rico en el mundo, tal vez una persona se pueda sentir privilegiada, pero ahora tenemos nosotros mayor privilegio porque somos llamados hijos de Dios. Si ustedes miran Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1, allí el apóstol Juan también en esta parte de la Escritura invita, o mejor da un imperativo cuando comienza en el versículo 1 de la primera carta, en el capítulo 3, diciendo, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios.
Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. El versículo 1 nos está diciendo que miremos y lo está dando como ordenanza. El creyente debe observar, debe mirar la grandeza del amor del Padre que nos ha dado el privilegio para que seamos llamados hijos de Dios. Ustedes van a encontrar en la Biblia la expresión hijos de Satanás, hijos de ira, hijos de desobediencia, pero el creyente, la persona que ha venido a Jesús y manifiesta fe en el Señor, porque Dios ha puesto fe en él a través de la palabra, esta persona tiene el privilegio de denominarse hijo de Dios. Es una bendición muy grande y hermanos, quisiera que ustedes estuvieran siempre pensando en que son hijos de Dios y que por lo tanto, al ser hijos de Dios debemos andar como Él anduvo. No es simplemente el privilegio para recibir para tener unos derechos como hijos. Es que no solo hay derechos, hay unas responsabilidades que tenemos como hijos de Dios. Por ejemplo, si usted mira lo que dice el versículo 8, de ahí de Primera de Juan capítulo 3 versículo 8, dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Como responsabilidad, nosotros no debemos practicar el pecado. Nosotros somos personas que todos los días estamos apartándonos del pecado. Eso no fue una oración que hicimos en algún momento de nuestra vida y como que a partir de ese momento quedamos completamente apartados del pecado. No es así. Todos los días nos estamos apartando del pecado. Es un asunto continuo. La inclinación del corazón de un hijo de Dios es que no quiere pecar ahora, quiere andar conforme a la voluntad de Dios, quiere complacer a Dios, quiere hacer lo que a Dios le agrada. El Hijo de Dios, Jesucristo, cuando vino al mundo, él dijo que no había venido para hacer su voluntad, sino la de Dios es que procuran hacer la voluntad de Dios, cosa que a veces no es visible en las personas que van a la iglesia. Hay muchas personas que asisten a la iglesia, a los lugares de culto, pero siempre están hablando de hacer lo que ellos quieren, de moverse en sus propios deseos, en sus propios caminos. Y el proverbista dijo que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que su fin es fin de muerte. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos un llamado muy importante y ese llamado tiene que ver con vivir para hacer lo que Dios quiere, para hacer la voluntad del Todopoderoso. Así que, hermanos, el tema de la adopción es de enorme bendición. Cuando un hijo de Dios peca, el Espíritu Santo redarguirá su corazón, porque el Espíritu de Dios vive en él, está en él. Es por el Espíritu Santo que un hombre puede llamar a Dios Padre, según Romanos capítulo 8. Cuando ustedes miran Romanos capítulo 8, quisiera leerle algunos textos porque nos ayuda a comprender este asunto de ser hijos de Dios. Y dice la palabra allí, por ejemplo, en el verso, vamos a mirar el versículo 14 de Romanos capítulo 8. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Bueno, ahí hay una evidencia acerca de quién es un hijo de Dios, y un hijo de Dios es el que es guiado por el Espíritu de Dios. Pero el Espíritu de Dios, ¿cómo nos guía? Vuelvo a repetir lo que he dicho en otra oportunidad. No es a través de sueños, no es a través de visiones, no es a través de cosas que presuponemos o suponemos. El Espíritu Santo de Dios nos guía por medio de la verdad revelada, por medio de la palabra. Recuerden que el mismo Espíritu fue el que llevó a los santos hombres de Dios a escribir lo que se escribió para nosotros.
El Espíritu Santo siempre nos va a guiar por medio de la palabra que Él mismo reveló, o sea, la Sagrada Escritura, la palabra de Dios. Entonces, aquí dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. También dice en el verso que sigue, el verso 15, dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. O sea, aquí vuelve y nos menciona que por ese espíritu nosotros hemos recibido la adopción y por él clamamos Abba Padre. La expresión Abba significa padre, solo que era en el sentido en el que un niño menciona a su padre, como las primeras palabras de reconocimiento que hace un hijo al llamar a su padre. A veces podría ser pa o papá, pero nadie puede llamar a Dios Padre si el Espíritu Santo está en él. Ahora, quiero decir, llamarle, quizá todo el mundo puede decir Dios es mi Padre, pero cuando aquí habla de que es por la guianza del Espíritu, solo sabemos que una persona es guiada por el Espíritu cuando vive conforme a la palabra de Dios. Dice el versículo 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Bien, podría seguramente mirar otros textos para seguir hablando de la adopción, pero ustedes al leer el capítulo van a encontrar muchas citas acá que nos ayudan a entender este asunto, el asunto de la adopción. Bien, vamos a avanzar al siguiente capítulo que es el 23. En el capítulo 23 trataremos el tema de la santificación. La santificación. Bien, primero quiero hacer claridad. La palabra en el idioma griego para santificación o para santos es hagio. Hagio es un término griego que significa consagrar, apartar o separar. La santificación es una obra progresiva de Dios. La santificación es algo que Dios hace y lo va haciendo en el transcurrir del tiempo. Significa que mientras nosotros vivimos esta vida y estamos llevando a cabo la voluntad de Dios en nosotros, vamos siendo santificados, vamos siendo cada vez más distantes del pecado, más cercanos a Dios. Cuando una persona, un creyente de la iglesia, no está cerca de Dios, está cerca del pecado. Y aquí lo importante es que quizá algunas personas dicen, quiero estar lejos del pecado. Bueno, el asunto no es que esté mirando el pecado, es que esté mirando a Dios y se acerque a Él. Y en la medida en que se acerca a Dios, usted estará más lejos del pecado. ¿Dónde está el pecado? El pecado no está en una cantina, el pecado no está en un prostíbulo, el pecado no está en la televisión, el pecado no está en las redes sociales, el pecado no está en la casa del lado, el pecado está en el corazón del hombre. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 7 nos deja claridad de que el pecado es algo que se ha arraigado en el corazón del hombre como una plaga que se resiste a ser eliminada. Ahora, Dios puede hacerlo, pero es algo así como que si está en el corazón y ha minado el corazón, Dios decide darnos a nosotros la posibilidad de irnos llevando en un proceso de apartamiento, de deshabituarnos de las prácticas pecaminosas para que ahora tengamos unos nuevos hábitos, unas nuevas prácticas que se conforman a la voluntad del Señor. Entonces, la santificación es una condición interna, algo que el Espíritu de Dios va haciendo en nosotros. Yo quisiera mostrarles
en Primera de Tesalonicenses. Vamos a mirar una cita bíblica, creo que es segunda. Segunda de Tesalonicenses, versículo 13 del capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Dice así la Escritura: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Si nos quedamos con la última parte del versículo 13, dice que es mediante la santificación por el Espíritu. Significa que el Espíritu de Dios ha sido puesto en la vida de los hijos de Dios para precisamente apartarles del pecado, para hacer morir el pecado que está en el corazón. Y habla que es por el Espíritu y la fe en la verdad. Así que, amados hermanos, no puedo santificarme a mí mismo, aun cuando yo tengo la responsabilidad de vivir conforme a la palabra. O sea que la disposición del Hijo de Dios siempre es obedecer la palabra. En la medida en que obedece la palabra, porque Dios le fortalece para eso, la persona va dejando las prácticas pecaminosas, va dejando sus inclinaciones perversas o abominables delante del Altísimo. Entonces, cuán importante es la presencia del Espíritu Santo en los hijos de Dios. Por un lado, es que si no está el Espíritu, pues no son hijos de Dios. Pueden ser evangélicos que van al culto, que aprenden canciones, que quizá leen la Biblia, algunos hasta podrían llevar a cabo algún ministerio, pero si el Espíritu de Dios no está en ellos, pues por un lado, no son hijos de Dios. Y usted dirá, ¿cómo es posible que haya una persona en la iglesia y que aún tenga algún ministerio para realizarlo y no sea hija de Dios? ¿Recuerdan la parábola del hijo pródigo? En la parábola del hijo pródigo hay un padre, hay dos hijos, pero también hay jornaleros. Los jornaleros viven en la misma casa de ese padre, además comen de la misma mesa y aparte de eso viven allí mientras trabajan en esa casa. Los hijos, de igual manera, están en la misma casa, trabajan allí en la casa del padre, comen como los jornaleros, viven en el mismo lugar como los jornaleros. Significa que en una misma casa hay hijos y hay jornaleros. Los hijos de Dios se caracterizan porque en ellos mora el Espíritu Santo. Estas personas que Dios ha hecho nacer de nuevo van en un proceso permanente de transformación. El que no es hijo podrá aprender muchos textos de la Biblia, podrá aprenderse muchas canciones, pero su vida seguirá siendo la misma. No puede haber cambio y siguen practicando pecados y llevando una vida falsa, una vida hipócrita delante de Dios, ya que ellos mismos se esfuerzan a tratar de dejar los pecados como para conformarse y parecerse un poco a los hijos de Dios, pero no podrán vencer al pecado por fuerza de voluntad. Al pecado solo se le puede vencer, primero por la sangre del Señor que nos ha sido aplicada, segundo por la presencia del Espíritu Santo que ahora da la fuerza y el poder para que el creyente pueda decir no a la inclinación pecaminosa de su corazón. ¿Dónde está el pecado? En nuestro corazón. El problema, amados hermanos, no es, por ejemplo, la cantina que está en el barrio. Quizá algunos creyentes han caído en el error de ponerse a orar para que el Señor cierre las cantinas que están en el barrio y así acabar con la borrachera. Pero eso es ser uno muy ingenuo. Si se acabaran las cantinas o los lugares de embriaguez que están en un barrio, los borrachos van a ir al barrio siguiente.
O sea, no se acaba la borrachera con cerrar estos lugares. Finalmente el hombre va a ir donde encuentra su vicio. ¿Cómo es que puede entonces un borracho dejar de ser borracho? Bueno, solo podrá dejar de ser borracho cuando el Espíritu de Dios hace la obra de quitar del corazón de esta persona la borrachera, la drogadicción y cualquier otro pecado, la mentira, el odio, el resentimiento, la envidia, la codicia, tantos pecados que menciona la Escritura. O sea que solo el Espíritu de Dios puede santificarnos. Cuando un creyente peca, el Espíritu de Dios no se va de él. Cuando un creyente peca, el Espíritu Santo lo redarguye. Nunca se va a ir el Espíritu de Dios, porque si el Espíritu de Dios se fuera, eso significaría que la persona muere espiritualmente. Y los hijos de Dios no viven por ratos. El Espíritu de Dios no va y viene. Usted podrá pensar en el texto que hay en el libro de Jueces, cuando Sansón dice que venía el Espíritu de Dios y él tenía una fuerza descomunal, pero luego el Espíritu se iba y después al rato otra vez el Espíritu venía. Pero eso fue en el Antiguo Testamento. Ahora el Espíritu de Dios mora con la iglesia, mora en los creyentes, porque Él hace la obra de santificación y presentar a la iglesia al final de los tiempos como una iglesia sin mancha y sin arruga. Esa es la operación del Espíritu de Dios. Así que, amados hermanos, la santificación solo es posible por el Espíritu Santo y por la verdad de Dios, que es la palabra. Entre más guianza del Espíritu, más obediencia a la palabra, más acatamiento de los mandatos y preceptos que Dios nos da en la Escritura. Así que, amados hermanos, la santificación es un proceso que comenzó cuando nacimos de nuevo y va a terminar cuando el Señor regrese, si es que estamos vivos, o va a terminar cuando nosotros muramos. Ahí termina la santificación. Ya los muertos no entrarán en un proceso distinto de santificación, no es así. La Iglesia Católica tiene la idea de beatificar a personas muertas y luego declararlas después de un tiempo como santos de la Iglesia. Pareciera ser que existiera una posibilidad después de la muerte, pero ese es un ejercicio de los hombres, no es lo que Dios hace. Dios santifica mientras la persona vive. Así que el día que usted y yo muramos, ahí termina el proceso de santificación. ¿Qué sigue después de la santificación? La glorificación, que será lo que veremos un poco más adelante. Por ahora es decirles, hermanos, que mientras usted viva aquí en esta tierra, y como hijo de Dios, usted va a tener la presencia del Espíritu Santo en su vida. Permítame aclarar que el Espíritu Santo no es un calor, el Espíritu Santo no es la tembladera que a veces le puede dar a la persona cuando ora, que el Espíritu Santo no son ciertas manifestaciones extrañas. No, el Espíritu Santo es la persona de Dios morando en nosotros para hacernos conforme a la imagen de Jesucristo. Esa es la labor del Espíritu Santo. Ustedes deben volver a leer Romanos capítulo 8 en casa cuando tengan el tiempo, para poder entonces llegar al convencimiento de que el Espíritu Santo está permanentemente adelantando ese proceso. Cuando yo era joven en la vida cristiana, me habían dicho que si cometía un pecado, el Espíritu se iba de mí y que me tocaba ayunar y me tocaba hacer no sé cuántas cosas para que el Espíritu volviera. Eso no lo enseña la Escritura. Eso no, en ninguna parte vamos a encontrar eso, hace parte, pero de las tradiciones cristiano-evangélicas, de falsas interpretaciones o de malas interpretaciones del texto bíblico. El Espíritu de Dios no se aparta del Hijo de Dios. Bien, avanzando con este tema, de eso en este proceso, y aquí hay algo muy importante, hermanos y hermanas, para tener en cuenta. En la elección usted no participó. En el llamamiento usted no participó. Todo lo hizo Dios. En la regeneración o nuevo nacimiento, todo lo hizo Dios.
conversión, todo lo hizo Dios. En la justificación, Dios es el que declara al pecador justo. En la adopción, Dios es el que adopta, luego es una obra de Dios. En la santificación es una obra de Dios, pero usted y yo cooperamos. Ahora es, ya siendo usted un nacido de nuevo, usted va a cooperar con el Espíritu. Vamos a mirar Gálatas, capítulo 5. Dice la palabra de Dios, versículo 16, Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Observen bien la palabra que está aquí. Ese andad es una orden, o sea, que andemos en el Espíritu. El que anda en el Espíritu no debe satisfacer los deseos de la carne. A partir del verso 17 nos habla acerca de la oposición que hay entre la carne y el Espíritu. Y va a decirnos, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Verso 18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne. Y ahí empieza a hablarnos entonces de las obras de la carne. Pero también, a partir del versículo 22, nos va a decir, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Observe bien, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. En el proceso de santificación, el creyente está todos los días crucificando su carne. Y eso significa todo apetito pecaminoso, toda inclinación, todo deseo pecaminoso, el creyente está crucifiquemos y tú andemos también por la santificación. El Espíritu está obrando en nosotros, pero usted no debe resistir al Espíritu Santo. Me acuerdo hace años, muchos años, los cultos que hacíamos, normalmente se oraba por las personas y les poníamos las manos. Las manos, nosotros pensábamos que debía caerse y eso mostraba que era sensible al Espíritu, pero eso no es lo que quiere decir. Lo que quiere decir es que Pastor, una persona, y eso es, señor, Pastor, lo que pasa es que se sí, le está adelante. entrecortando el sonido y lo último que dijo no lo alcanzamos a entender. Bueno, estaba hablando de Gálatas. Gálatas está diciéndonos en esta parte de eso de santificación, como también lo dijo cuando dice que no apaguéis al Espíritu o no resistamos al Espíritu de Dios, lo que quiere decir es que el Espíritu Santo hace que nosotros podamos obedecer la palabra. ¿Cómo una persona puede resistir al Espíritu? Cuando conscientemente la persona no obedece, o sea que la desobediencia a la palabra es la manera de resistir al Espíritu de Dios, porque el Espíritu está obrando para que usted obedezca. Y cuando su carne le lleva a desobedecer, usted por la carne está resistiendo
la obra del Espíritu, la guianza del Espíritu. Bien, entonces avanzando con este tema de la santificación, esto es lo que en otros escenarios hemos llamado madurez cristiana. La carta a los Corintios nos muestra una iglesia con muchos pecados. Uno de los pecados al comienzo de la carta es que estos hermanos tienen problemas entre ellos. Son hermanos problemáticos. Una iglesia donde los hermanos son problemáticos, y se irritan fácilmente, se quejan unos contra otros, hablan mal unos contra otros, pues sencillamente es una comunidad donde los hermanos no están creciendo, no están madurando y viven muy en su carne. Eso no agrada a Dios. El creyente va madurando y la medida en que va madurando es manso y es humilde y ya no se pone a esa clase de pleitos y de situaciones que lo que llevan es a la persona a ofender al Señor. Hay iglesias donde el chisme es algo que abunda y el chisme también es un asunto de la inmadurez de los cristianos. Así que, amados hermanos, el proceso de santificación nos va llevando para hacernos cada vez hombres y mujeres más maduros. Y la madurez tiene que darse con la manifestación del fruto. Debe quedar claro que la santificación va a durar toda la vida. Debe quedar claro que Dios es el que por el Espíritu Santo nos santifica y por la palabra, pero que nosotros también cooperamos no haciendo caso a nuestra carne, sino así al Espíritu. También es importante entender que la santificación afecta la manera de pensar, afecta las emociones y afecta la voluntad, lo que indica que la santificación afecta a la persona de forma integral. O sea, debo pensar santamente, debo sentir santamente y debo hacer santamente. Cuando nosotros pensamos una cosa, sentimos otra y hacemos otra, pues a la verdad lo que hay es una incoherencia, porque aunque pensemos bien, sentimos cosas malas. O sea, nuestras emociones a veces, sé por ejemplo que debo amar al hermano, pero es probable que tenga odio contra ese hermano. ¿Qué significa? Que aunque yo pienso que la Biblia dice que debo amar a mi hermano, una cosa es lo que sé intelectualmente y otra cosa es lo que las emociones me dicen. Y cuando las personas son muy emocionales es porque son inmaduras. Las emociones deben desprenderse, las emociones sanas se desprenden de pensamientos sanos. Pensamientos sanos más emociones sanas dan obras sanas, acciones sanas o santas. Filipenses dice, en esto pensad, en todo lo bueno, lo puro, lo amable, lo que tiene buen nombre, en lo que haya virtud. Cuando una persona piensa en el pecado, comienza a sentir cosas también, pero no solo piensa y siente, sino que podrá terminarlas haciendo. Y ahí que el pecado comienza es con el pensamiento. Luego empezamos a experimentar ciertas emociones. Y después, cuando el pensamiento más las emociones se han configurado o se han alineado, pues esto mueve la voluntad y la persona va a terminar inclinada a hacer algo malo y lo hará. Así que, amados hermanos, creo que ustedes muy seguramente tienen claro de que el creyente está llamado a obedecer a Dios, pero que la obediencia a Dios no es posible por fuerza propia, solo es posible porque el Espíritu Santo mora en él. Y si mora el Espíritu Santo en él, significa que es hijo de Dios. Y como es hijo de Dios, el Espíritu Santo inclinará el corazón para que ya no haga las cosas que la carne le ordena, sino que ahora hará lo que el Espíritu ordena por la palabra. No sé si hasta ahí tengan alguna pregunta de la adopción y de la santificación. Si la hay, por favor, háganla para luego pasar al siguiente capítulo.
Perfecto. Bueno, entonces avanzamos. Recuerden que tienen el grupo de WhatsApp también para hacer algunas preguntas. Yo creo que hace 8 días no miré, pero si ustedes hacen preguntas ahí, yo podría aquí ir revisando y en la medida de las posibilidades ofrecer algunas respuestas. Bueno, hermanos, el capítulo 24 tiene como título La perseverancia de los santos. Hay dos preguntas allí. La primera, ¿pueden los verdaderos cristianos perder la salvación? Me gustaría escucharlos. ¿Cuál es su opinión? Una es la opinión que está aquí en el texto, pero ¿cuál es su opinión? ¿Pueden los verdaderos cristianos perder la salvación? Las clases que hemos recibido, hemos entendido que desde antes de la creación del mundo ya el Señor sabía quiénes eran sus escogidos. Muchas gracias, Kelly. Bien, ¿alguien más desea opinar? Pastor, buenas noches, Dios lo bendiga. Yo pienso que sí, porque sí, o sea, a pesar de que ¿En nosotros San fuimos Rafael alguien? apartados antes de la creación del mundo, si un cristiano, un creyente, se aparta tan solo en algún momentico de esa santificación, puede perder la salvación. ¿Por qué? Porque la palabra también dice de que Cristo viene como ladrón en la noche. Nadie puede saber o nadie sabe en qué momento Él puede venir. Y si llegamos a equivocarnos, a pecar en ese momento, pues simplemente nos quedamos. Bien, ¿cómo es su nombre, hermana? Mayra. Mayra. Bien, gracias, Mayra, por su opinión. Bueno, necesitamos tener claridad. Yo sé que en medio del mundo evangélico hemos aprendido el riesgo que hay de perder la salvación. Creo que algunos han enseñado esto de buena fe, con el ánimo de que el creyente esté siempre cuidando su salvación. Y en ese sentido podríamos decir que tal vez sea válido, ¿no? Pero recuerdan otra vez la parábola del hijo pródigo. Espero que ustedes la hayan leído en algún momento. Para Kelly, para Mayra. Mayra, el hijo pródigo se fue de la casa, se apartó de la casa. ¿Perdió la condición de hijo porque se fue de la casa, malgastó la herencia, se fue a vivir con rameras? ¿Perdió la condición de hijo por esa situación? Con esto para indicar que en el caso de la parábola del hijo pródigo aprendemos que el hijo, el que es verdaderamente hijo, quizá va a resbalar, quizá va a caer, quizá lo vamos a ver como apartado, como sucedió con este hijo menor de este padre, pero por ser hijo va a ser movido al arrepentimiento. Cuando un creyente peca, dije antes, el Espíritu de Dios lo va a redarguir, porque ese es el trabajo del Espíritu Santo. Como el Espíritu mora en esta persona es hija de Dios. Y aún cometiendo pecado por debilidad, probablemente por tropezar y caer, entonces el Espíritu lo que hace es levantarle. Si perdiera la salvación, significaría que el Espíritu se va y no vuelve, que el Espíritu ya no estaría en él,
que quedaría muerto en su pecado, pero eso no es algo que la Biblia enseña. Ahora, entendiendo que el Señor viene y no sabemos cuándo, si esta noche, es más, ahora mismo que estamos en esta charla, vamos a suponer que cae un meteoro y nos revienta a todos. ¿Quién pierde la salvación? ¿Quién? Perdónenme acá un momentito. Si cayera en este momento un meteoro y nos aplastara a todos, tenemos la plena certeza. Por un lado, ¿quién estaría en condición de estar perfecto para morir? Yo creo que todos los que estamos ahora aquí en esta charla, si muriéramos de forma instantánea, algún pecado estaría muy probablemente hasta sin confesarlo. Pregunto. Tal vez no estamos practicando adulterio, no estamos practicando seguramente fornicación o borracheras, no estamos practicando probablemente el secuestro, el asesinato, pero no solo eso es pecado. Quisiera mirar una lista de pecados que aparecen en Primera de Timoteo 1, versículo 9. Solo para mirar una lista, ¿no? Primera de Timoteo, ahora se perdió por acá, ya. Dice la palabra de Dios así: conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes. Quiero hacerles una pregunta. ¿Son ustedes en alguna medida desobedientes a la palabra de Dios? Y la respuesta va a ser que sí, que obedecemos algunas cosas, pero otras no. Y si ahora muriéramos, ¿qué pasaría si no estamos en una obediencia completa al Señor? Voy al siguiente aspecto. Luego dice: para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros. Observen aquí que en la misma lista donde hay fornicarios, homosexuales, los que matan a los padres, los asesinos, en esa misma lista están los mentirosos. Y ahora debo hacer la pregunta: ¿todavía ustedes dicen mentiras? Yo pensaría que es probable que todavía exista la mentira a causa de que es un pecado socialmente aceptado, pero que es un pecado tan abominable como la homosexualidad, como el adulterio, como la fornicación, como el asesinato. Si en este momento el Señor viene y nosotros que estamos en esta charla todavía tenemos estos pecados, que todavía hay alguna digamos, debilidad respecto a estos pecados y que probablemente todavía cometemos algunos de estos pecados, si muriéramos ahora, lo primero que la persona piensa es: me voy a perder. Porque pensamos que para morir hay que estar perfectos, pero recuerde, usted puede morir de 100 años y aún no está perfecto. Solo cuando Cristo venga y nos resucite o transforme a los que están vivos en un abrir y cerrar de ojos, solo en ese momento es que se alcanza la perfección. Mientras estamos en el proceso de santificación, por eso hablamos de que la santificación es hasta la muerte.
porque si lo lográramos en 10 años de vida cristiana, pues ya no continuaría el proceso de santificación porque quedaríamos perfectos. Pero no, solo uno es perfecto, Jesucristo, solo uno es bueno, Jesucristo, solo uno es santo y justo en todo el sentido de la palabra. Como la pregunta que se hace aquí en el libro es si se puede perder la salvación. Permítame leer también algo que está en el Evangelio de Juan. En el capítulo 6, versículo 39. Evangelio según Juan, capítulo 6, versículo 39. Dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada. Que de todo lo que me diere, eso significa, ya lo vimos en otro momento, que una persona que viene a Cristo es porque el Padre la trae. Y Jesús está diciendo aquí, todo lo que me diere, no pierda yo nada. O sea, los creyentes, los hijos de Dios, son cuidados, guardados por el Señor. El mismo que dio su vida o su sangre en la cruz es el mismo que nos guarda. Y si Él nos guarda, Él dice que Él no va a perder nada. Por lo tanto, todos los que el Padre ha traído al Hijo para salvación, ninguno de ellos se va a perder. Porque Jesús no va a perder nada, sino que lo resucitará en el día postrero. Esa es la gran esperanza que nosotros tenemos. Porque si miramos nuestras obras, muy probablemente cuando, por ejemplo, disgustamos con la pareja, tal vez hay malas palabras, probablemente exista... ¿Ustedes me están escuchando? ¿Bien? Bueno. Es probable entonces que si miramos nuestras obras, bueno, por las obras ninguno merece ser salvo, porque aun cuando nos esforzamos en vivir en santidad, encontramos que todavía hay muchas cosas que nosotros no hemos dejado. Quiero preguntarles, ¿ya dejó usted el enojo? ¿Algunos de ustedes son enojadizos, o sea que se enojan con frecuencia? Y vamos a tener que reconocer que todos en cierta medida todavía sufrimos de enojo. El enojo es un pecado. Ahora, si viene el Señor, cuando decimos que viene, estamos diciendo que viene a juzgar. Pero a los creyentes, quien los guarda en su salvación y que hace que el creyente no pierda la salvación, es el Señor mismo. Él mismo es el que dice, no pierda yo nada, porque el que murió en la cruz no fue la persona, el que murió en la cruz fue Jesús. Y si alguien se pierde, el que perdió fue Jesús. Así que vamos a suponer que a usted le dan a guardar un dinero. Y como usted es el encargado de guardar ese dinero, si a usted se le pierde un billete, pues bueno, el que perdió fue usted. Usted debe responder por eso. Los seres humanos podemos perder cosas que intentamos guardar, pero Jesús no va a perder a ninguno. Cuando Jesús oró en el capítulo 17 de Juan, dijo, Padre, los que me diste, yo los he guardado. Solo se perdió el hijo de perdición para que se cumpliera la escritura. Pero los que son salvos, Dios los guardará a pesar de que estos salvos todavía caminan no perfectamente, caminan como el cojo, caminan quizá
de manera todavía imperfecta, pero aún así, el Señor que comenzó la obra en nosotros, la va a terminar. El que inició la obra de santificación, Él la va a terminar. El que nos predestinó, el que nos llamó, el que nos justificó, es el mismo que nos va a glorificar. O sea, vamos a mirar también el capítulo 10 de Juan. Miren lo que dice el verso 25. Juan capítulo 10, verso 25. Pastor, tiene el micrófono abierto. Pastor Daniel. Juan 10, 25. Pastor Daniel tiene el micrófono abierto. Sí, sí, el María. Cierran el micrófono. Gracias. Bueno, Juan capítulo 10, verso 25 dice: Jesús le respondió: os lo he dicho, no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no soy de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Si paro ahí, ustedes van a poder observar que Jesús estaba hablando a los fariseos, a los escribas, y les está diciendo que ellos no eran de sus ovejas, porque no creen en Jesús. Solo el que ha creído y ha sido traído a Cristo por el Padre, Dios dando fe por medio de la palabra, este es una oveja de Cristo. ¿Y cómo sabemos que es una oveja? Según el versículo 27 dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Dice que Él las conoce, o sea que al Señor nadie lo puede engañar. Luego viene el verso 28, por favor presten atención al versículo 28. Y yo les doy vida eterna. Bueno, paremos ahí. Si una persona que está caminando en Cristo ya tiene vida eterna, pregunto, una persona que ha venido a Cristo, ha creído en el Señor, ha nacido de nuevo, ¿ya tiene vida eterna? ¿Qué opinan? Bueno, si no hay opiniones, yo podría responder entonces. Si el Señor ha dado vida eterna, significa vida para siempre. O sea que, pero si la persona se pierde, significaría que no hay vida eterna, porque si la persona se pierde, habiendo tenido vida y luego se pierde, significa que no tuvo vida eterna, porque vida eterna es eterna. Por eso el Señor está hablando aquí, dice: yo les doy vida eterna. Y viene una palabra ahí que por favor subrayenla. Dice: y no perecerán jamás. Eso significa, y no se perderán jamás. El que es hijo de Dios no se perderá jamás. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Y ese nadie significa ni el pecado, ni el diablo, ni la persona misma puede escaparse de la mano de Dios. Y él va a explicarlo de la siguiente forma: mi Padre que me las dio, hablando de las ovejas, hablando del que está en Cristo,
Dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Nadie, ni el pecado, ni el diablo, ni el mundo, nadie en absoluto le podrá arrebatar de la mano del Padre. Luego Jesús dice, yo y el Padre somos uno. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál me apedreáis? Bueno, todo esto es para aquí indicarles que Jesús está dejando en la palabra la evidencia de que la salvación descansa en Dios desde el principio hasta el fin y que los salvados son guardados por Dios desde el principio hasta el fin, que los hijos de Dios van a perseverar toda su vida. Ahora, pueden haber hijos de Dios que se apartan quizá por desánimo, probablemente por alguna circunstancia que cometieron pecado y ya no vienen a la iglesia y entonces están avergonzados y uno dice, bueno, se descarrió el hermano o la hermana, se apartó de la fe, perdió la salvación. Espere, no debemos hacer juicios a la ligera. Si la persona ha sido salvada y ya es hija de Dios, lo que tenemos ahí es un pródigo, un hijo pródigo, uno que se apartó, pero como es un hijo, Dios se encarga de volverle a traer en arrepentimiento, como fue el caso del hijo pródigo, cuando dijo, he pecado contra el cielo y contra ti. Es más, él pensó estando allá en la provincia apartada, cuando no podía comer ni siquiera lo que le daban a los cerdos. Y él dijo, en la casa de mi padre hay abundancia de pan y los jornaleros allí como que están bien. Yo voy a regresar a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de los jornaleros. Eso pensó el muchacho y fue movido a volver a la casa del padre. Por eso repito, cuando un hermano se aparta de la iglesia por alguna situación y lo vemos andando mal, no debemos juzgarlo porque no sabemos qué va a hacer Dios. Si Dios obra porque es su hijo, Dios le traerá de nuevo y esta persona no se va a perder. Dios volverá a traerla en arrepentimiento y vendrá confesando sus pecados. Ahora, ¿cómo recibió el padre al hijo pródigo? Dice la escritura que el padre lo recibió, lo abrazó, lo besó, le mandó a poner vestido, le mandó a poner anillo y no le quitó el privilegio de ser hijo, no lo dejó como un jornalero, lo trató como a su hijo. Ahora, eso significa que los que se apartan siendo hijos de Dios tendrán que volver. Pero si una persona ha estado en la iglesia, se apartó y ahora está en el pecado y se deleita en el pecado y no regresa, entonces no era un hijo de Dios. Y si no era un hijo de Dios, pues nunca fue salvo. Y si nunca tuvo salvación, pues no perdió nada porque no la tenía. Uno no pierde lo que no tiene. Uno pierde lo que tiene. Pero como la salvación no la tengo yo, sino que Dios me tiene en sus manos, es Dios el que me tiene en su salvación, yo no puedo perderla. Si si la salvación fuera una cosa que Él me entrega, pues yo podría perderla. Pero es que la salvación no es algo que Dios me entregó como una cosa, un objeto que se puede perder. No. Dios me ha tomado y me ha traído a su salvación y me tiene en sus manos. O sea que estar en la poderosa mano de Dios es lo que llamamos salvación. Él no me entregó su mano, Él me toma en su mano y por eso dice, nadie podrá arrebatarle de la mano de mi Padre. Bueno, eso es suficiente, no para tener licencia para pecar, porque es probable que alguna persona diga, bueno, yo no me voy a perder nunca porque soy hijo de Dios, me voy a ir a pecar y Dios al final me va a perdonar. Espere, la persona que piensa así ya está evidenciando que no es un escogido de Dios, porque el escogido de Dios fue escogido para ser santo. El escogido de Dios fue para vivir haciendo la voluntad del Padre. Y cuando una persona adrede dice que se va a pecar
porque quiere hacerlo pensando que Dios un día lo va a perdonar, pues permítanme señalar que este no ha nacido de nuevo y por lo tanto no es un hijo de Dios. Si no es hijo de Dios, pues no tiene ya, o sea, nunca ha tenido salvación ni tendrá salvación, porque no es un hijo. Entonces, amados hermanos, la perseverancia de los santos es que usted no podrá escaparse de las manos de Dios. Aún estando en el momento de mayor desánimo, de mayor debilidad, y aún quizá cayendo en el pecado, aún del pecado Dios lo levanta. Yo les pregunto a los que son padres, usted va con su niño por la calle, su hijo cae en un pantano, ¿usted lo levanta o lo deja allá en el pantano? Bueno, pues usted lo levanta, porque ¿qué clase de papá es que ve que su hijo se cae en el pantano y lo deja allá? Si nosotros, siendo malos, hacemos cosas buenas por nuestros hijos, pues ¿cuánto más nuestro Padre lo hará? Hay cristianos que se han dado unos golpes muy duros, han caído en el pecado y han quedado aturdidos por el pecado y ellos mismos no se pueden levantar. ¿Quién corre a levantarlos? Dios mismo. Dios los levanta. Él es el que levanta al caído. Él es el que le da fuerza al débil. Él es el que sostiene a la iglesia. Él es el que la edifica. Por eso podemos hoy ir a nuestra cama, acostarnos con la gran tranquilidad de que mi vida, mi salvación descansa en las manos de Dios. Porque si descansaran mis fuerzas, yo no tengo esperanza para ser salvo. Porque mis fuerzas son tan pequeñas, soy tan frágil, soy tan vulnerable, que yo no puedo cuidar algo tan grande. Por eso Dios no ha dejado su salvación en las manos de los hombres. Dios ha tomado a los hombres y los ha traído a las manos de Él para salvarlos. Así que, hermanos, la salvación de un verdadero hijo de Dios nunca se va a perder, porque Dios es el que le guarda y nadie podrá arrebatar a un hijo de Dios de la poderosa mano del Altísimo. Entiendo que hay algunos textos que probablemente algunos hermanos podrían estar pensándolos, ¿no? Como por ejemplo en Hebreos dice que no descuidemos una salvación tan grande. Cuando la palabra de Dios dice que no descuidemos una salvación tan grande, no está diciendo que nosotros la vamos a perder. Significa es que el creyente debe estar permanentemente viviendo en esa salvación, como que a usted le entregan una casa y usted debe cuidarla. La Escritura siempre va a decir que usted es el dueño de la casa, pero usted puede vivir en una casa cuidada o en una casa descuidada, pero al fin y al cabo es su casa. La idea es que usted tenga una vida cuidada, una vida en santificación, una vida que honre a Dios, una vida que sea testimonio para otros, que usted viva como un salvado, como un hijo de Dios. Cuando alguien dice que es hijo de Dios, pero vive conforme al mundo, no lo es. Es hijo de este mundo, pero no un hijo de Dios. Los hijos de Dios tienen como sello la santificación. Los hijos de Dios andan conforme a la palabra. Siempre están pensando en qué dice Dios y buscan cómo agradarlo. Bien, eso con respecto al tema de la santificación. ¿Pregunta? Pastor, ¿le puedo hacer una pregunta? Claro que sí, claro que sí. Pastor, referente al pecado. En 1 de Juan 5:16 se habla acerca del pecado que es de muerte. Sí. Dice, hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Y sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Correcto. Bien, bueno, la pregunta es exactamente... Pues porque la curiosidad es, o mi pregunta va dirigida al tema de que hay un pecado que se refiere aquí en el texto que es un pecado de muerte y otro que no es de muerte. Entonces ahí está mi curiosidad, saber cuáles son estos pecados. Bien, gracias por la pregunta. Estoy pensando, ya como habíamos leído 1 de Juan 3, que dice que el que practica el pecado es del diablo. Mirando el texto que su merced ha leído,
entonces dice que hay pecado de muerte y hay pecado que no es de muerte. ¿Cuál es el pecado de muerte? Cuando nosotros hablamos en estos aspectos, como lo plantea Juan, el pecado de muerte es el no creer en Jesús. Todo el que cree en Jesús tiene vida, pero el que no cree ya ha sido condenado. Y Juan está diciendo, por eso no pido, o mejor, él dice que por tal pecado no hay que pedir. Cuando un creyente comete pecado, no es un pecado de muerte, porque el creyente ha creído en Dios y por lo tanto tiene vida eterna. Pero el pecado, el más grande de los pecados que lleva a la condenación al hombre es el no creer en Jesús. Es un pecado que deja a la persona en su condición de muerte. Recuerdan, el hombre está muerto en sus delitos y pecados. Persiste en pecar, practica el pecado, es del diablo. Por eso en la última parte que leyó, dice que el que ha nacido de Dios no practica el pecado. Eso significa, el Hijo de Dios no practica el pecado. Pero, ¿qué significa? ¿Que no peca? No, hay hijos de Dios que pecan. Ustedes son hijos de Dios y han creído en Jesús. Y yo creo que aún todavía ustedes pecan, pero ese pecado no es de muerte, porque usted ya creyó en Jesús y tiene vida. Pero aquel que no ha creído en Jesús, obviamente ese es el pecado de muerte. Inclusive algunos lo asocian con la blasfemia al Espíritu Santo. Recuerdan que se habla de que la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada ni en este siglo ni en el venidero. ¿Y cuál es la blasfemia al Espíritu? No creer la palabra. Al no creer la palabra, porque es bien importante entender esto, la palabra es la palabra del Espíritu, porque el Espíritu de Dios ha hablado a través de la palabra. Y cuando una persona no crea la palabra, hace a Dios mentiroso o al Espíritu Santo mentiroso. Tratar a Dios de mentiroso, tratar al Espíritu de Dios que nos dio la palabra de mentiroso es una blasfemia. El no creer a esa palabra que el Espíritu nos da trae muerte. Es más, muerte eterna. Pero el que ha creído aún comete pecado porque todavía no estamos libres del todo de la presencia del pecado. Y como ustedes mismos son conscientes, aún todavía hay pecado, pero nosotros no practicamos el pecado. O sea, nosotros no nos levantamos con la inclinación y la intención, con el pensamiento, la emoción y la acción de cometer pecado. Nosotros, yo le decía en estos días a cierta persona con la que estaba hablando, si ustedes me ven bajar unas escaleras que voy de cabeza o voy de cara, no piensen que es que yo acostumbro a hacerlo así. O sea, yo no practico esa manera para bajar escaleras. Si me ven que voy de cara por las escaleras, usted debe pensar que fue que yo resbalé. Usted debe pensar que yo tropecé. Cuando usted ve a un hijo de Dios que va de bruces, que va dándose contra el planeta, hablo en el sentido figurado, en el sentido espiritual, no piense que es que la persona practica el pecado. No, fue que resbaló, fue que tropezó. No sé si me explico. Entonces, lo que Juan nos está diciendo es que hay pecado de muerte, y si vamos a observar lo que Juan dice en su carta y lo que dice en el Evangelio, es que el que no cree ya ha sido condenado. Como leíamos ahora en Juan 10, cuando Jesús le dice a los fariseos y escribas, le dice que ellos no son de las ovejas de Cristo porque no han creído. El que no ha creído no es de Cristo. Y si no es de Cristo, no es de la vida, porque Jesús es la vida. El que no está en Cristo está muerto. Espero haber respondido la inquietud. Creo que era Yuleidi, ¿verdad? Bueno, avanzando con el tema de la perseverancia de los santos. Cuando usted, hermano y hermana, ¿recuerdan que leímos en Romanos 8 que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios?
Cuando usted comete pecado, ¿hay algo que le redarguye allá adentro? ¿Siente usted al Espíritu de Dios entristeciéndolo? Porque si usted no siente eso, usted no tiene el Espíritu de Cristo. Y si no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Está muerto. Entonces, yo los invito a pensar para que no tengamos una falsa seguridad de salvación. Ahora, si el Espíritu está en mí y cometo un pecado, el Espíritu no me deja tranquilo, no me deja en paz con mi pecado, sino que me va a redarguir, me va a causar dolor adentro, hasta que en arrepentimiento yo venga delante de Dios a pedir perdón. Eso lo va a hacer el Espíritu Santo y eso garantiza el proceso de santificación. Ahora, ya tengo el testimonio del Espíritu de que soy hijo de Dios. Si usted se levanta con el deseo de tener un día en el cual va a hacer la voluntad de Dios o se va a esforzar por hacer la voluntad de Dios, eso no lo produce la carne, eso lo produce el Espíritu. Y si usted tiene esa inclinación por el Espíritu, usted es un hijo de Dios. Y aun cuando es un hijo de Dios, va a cometer algunos pecados. Se enojó y luego soltó la boca y dijo cosas e hirió y ofendió. Y luego usted dice, ¿ahora qué hago? Perdí la salvación porque me enojé y dije malas palabras. No, el Espíritu le va a decir, le va a llevar al arrepentimiento y usted se arrepiente y puede sentir como el Señor perdona su pecado. ¿Por qué David no perdió su salvación? Porque era un hijo de Dios. Porque era un hombre de la fe. Ahora, si ustedes miran una lista que está en Hebreos capítulo 11, que algunos la han llamado la galería de los héroes de la fe, el panteón de los héroes de la fe. Allí comienza a hablarnos de hombres del Antiguo Testamento. ¿Pecó David? Claro que sí. ¿Pecó Abraham? También. ¿Pecó Moisés? También. Todos ellos pecaron. ¿Pero alguno de ellos se perdió? No, porque por la fe llegaron a ser hijos de Dios y Dios perdonó sus pecados. Dios perdona sus pecados, así como usted, por ejemplo, que tiene hijos y el hijo comete una embarrada y el niño viene, o el chico o el joven, viene y le dice, papá, perdóneme. ¿Usted qué hace? ¿Lo perdona o no? Pues lo perdonamos, porque es nuestro hijo. ¿Ya? Aunque nos haya dolido que haya pecado contra nosotros, pero finalmente terminamos perdonándolo porque es nuestro hijo. Si eso lo hacemos nosotros que somos malos, que somos odiosos, que somos injustos. Ahora usted dirá, pero si mi hijo sigue haciéndolo y sigue haciéndolo, pues si es su hijo, échele palo. Y eso hace Dios con sus hijos. Cuando sus hijos no hacen caso a la palabra, no obedecen como debe ser, pues Dios se encarga de disciplinar a sus hijos. Y quiero decirles que no es nada bueno estar en la disciplina del Señor. Dios puede disciplinarnos de muchas formas. Pablo dice en 1 Corintios 11 que por el hecho de tomar como indignamente la cena del Señor, habían muchos enfermos y otros ya no estaban, otros habían dormido como causa de la disciplina del Señor. Así que, hermanos, Dios a sus hijos los disciplina, no los deja que se desenfrenen, porque Dios es todopoderoso. Él entregó a su Hijo en la cruz para que esos escogidos sean salvos, y ninguno de esos salvos se va a perder, porque Dios no dejará que una sola gota de sangre de su Hijo haya sido derramada en vano. Entonces, ¿puedo estar seguro de la salvación? Sí, claro, debo estar seguro, porque si usted no está seguro, ¿cómo puede estar tranquilo? ¿Cómo puede alabar a Dios? ¿Cómo puede gozarse? Bueno, perdónenme el usar algunos nombres como ejemplo. Yo veo que está Kelly y Jonathan, ¿sí? Bien, ustedes son esposos. Jonathan, ¿usted está seguro, confiado en Kelly? Bueno, eso es correcto. Porque si usted no está seguro de Kelly, ¿qué clase de vida llevaría al lado de ella?
Seguramente, pastor, todos los días de mi vida pues los viviría con inseguridad. Y esa inseguridad le genera angustia, temor. No hay cosa más horrible que no tener seguridad. Ahora, qué bueno es cuando uno puede tener seguridad en su cónyuge, porque uno se va a trabajar y uno no se está matando la cabeza. Uno no está lleno de angustia, uno no está lleno de temor. Y el que está en Cristo y no está seguro de su salvación, está desconfiando de Cristo. ¿Y cómo puede estar tranquilo desconfiando del Señor? La confianza en Jesús nos permite a nosotros estar reposados, tranquilos, descansados, para glorificarle, para exaltarle, para alabarle todo el tiempo. Hermanos, nuestra salvación descansa en Dios. Yo descanso en Dios. Mi vida no está en mis propias manos, mi vida está en las manos del Altísimo. Y por eso puedo estar seguro que dice el Salmo 121, que el que nos guarda no se duerme. ¿Han leído ustedes el Salmo 121? Dios es nuestro guardador. Dios le guarda, descanse, procure ser obediente a Dios todos los días de su vida. Viva para el Señor. Ríndale a Dios siempre el honor y la gloria. Pero esté seguro de su salvación, porque si usted no está seguro, usted va a sufrir por algo que el Señor ya pagó. Usted va a sufrir porque está confiando en sus propias fuerzas y usted quiere ganarse la salvación por esfuerzo propio, lo cual es pisotear la sangre del Cordero. Vivir en obediencia, en gratitud, porque Él me salvó, es la mejor manera de adorarle, es la mejor manera de alabarle. Bien, voy a cerrar por hoy, amados hermanos, pidiéndoles que para el próximo miércoles, puedan leer el capítulo 25. En el capítulo 25 ustedes van a encontrar que el autor plantea la muerte, el estado intermedio y la glorificación. Algo ya vimos, algo ya avanzamos en este tema. Respecto al estado intermedio, me gustaría que leyeran lo que dice acá Gruden. Yo difiero de la posición de este teólogo porque veo que hay debilidad en su argumento. Es un argumento tradicional, pero no tiene la suficiente fuerza bíblica. Y luego puedan leer, amados hermanos, la parte que tiene que ver con... ya llevamos buenas clases y vamos a ver el capítulo de la doctrina de la iglesia, pero van a leerlo todo porque vamos a pasar haciendo un vuelo de pájaro. Y cerraremos con la escatología o doctrina del futuro. ¿Sí? Pero digamos que para dentro de 8 días será la muerte, el estado intermedio y la glorificación, y el capítulo 26, 27, 28, 29 y 30. ¿Sí? Para dentro de 8 días. Y luego hablaremos de la escatología, el retorno de Cristo, la venida de Cristo, porque ahí le vamos a dedicar unas 2 o 3 clases a ese tema en el que también hay mucha confusión, y yo quisiera que ustedes como estudiantes de la Escuela de Futuros Ministros tengan al menos mayor claridad que algunos hermanos, para que ustedes puedan ayudarles a ellos a comprender todas estas verdades. Agradeciéndoles a ustedes su atención hoy. Recuerden que si tienen inquietudes, por favor, no desperdiciemos la posibilidad de seguir interactuando a través del grupo de WhatsApp. Oremos a Dios y anime a los otros hermanos. Yo sé que hay hermanos que quizá por el trabajo, a veces por pereza, otras veces por enfermedad, pero vamos perdiendo la constancia en el proceso. Y bueno, para ser obreros aprobados, hermano, esto es como los deportistas. Aquí es con mucha disciplina para poder
y culminar los procesos y poder estar preparados para la obra del ministerio. Recuerden que todo este ejercicio lo estamos haciendo porque esperamos que tanto en María Paz como allí en San Rafael esté Dios obrando para levantar los futuros pastores para esta ciudad. Eso es lo que estamos pretendiendo y bueno, pues el Señor permita que todo esto redunde para la gloria de Él y para el bien de la iglesia. Oremos a Dios. Eterno Padre, agradecemos, Dios, la hermosa bendición concedida en esta noche. Primero, darte gracias por la vida, también por facilitarnos el tiempo y estos medios tecnológicos, Dios, a través de los cuales podemos realizar este ejercicio. Señor, ruego que tu Espíritu Santo, que reveló la palabra, esté trayendo, Dios, el convencimiento a la mente de tu pueblo, a cada uno, Dios. Es propio de nosotros los seres humanos que tengamos dudas, que estemos quizá un poco confundidos con ciertas cosas, y solo tu Espíritu puede ayudarnos y puede guiarnos a la verdad. Permite, Dios, que no seamos soberbios, que no seamos arrogantes, y nos resistamos a la palabra, y que no nos resistamos al Espíritu que a través de la palabra nos guía, Dios. Así que te ruego, Padre Santísimo, que obres en nuestro corazón y nos ayude, Dios, para que seamos obreros aprobados, que no tienen nada de qué avergonzarse, que usan bien la palabra de verdad. Bendice a mis hermanos guardándolos en la fe, guardándolos, oh Dios de los cielos, también en su ambiente familiar, en el laboral y en lo personal. Que ellos sean, Señor, todo el tiempo cuidados, bendecidos por tu mano preciosa, y así ellos caminen delante de tus ojos, Señor. Muchas gracias te damos por este tiempo especial en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Bien, amados hermanos, muchísimas gracias a ustedes por la atención prestada. Esperamos con la ayuda de Dios el próximo miércoles. Recuerden, muerte, estado intermedio, glorificación y doctrina de la iglesia. Que el Señor les bendiga grandemente, que descansen.